El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Sea atenta a recibir continuamente la palabra de mi fiat, que es portador de creación, de vida y de conservación. ¿Es que de Galilea va a venir el Mesías? Lectura del Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: ¡Verdaderamente este es el profeta! ¡Es el Mesías! ¿Acaso el Mesías ha de venir de Galilea? La Escritura dice que el Mesías viene de la descendencia del rey David y que procederá de Belén, el pueblo de donde era David. Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron a los principales sacerdotes y fariseos, que les preguntaron: ¿Por qué no lo trajeron? Jamás hombre alguno ha hablado como este. ¿También ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso han oído que alguno de nuestros jefes o de los fariseos ha creído en él? Pero esta multitud que no conoce de la ley de Moisés. Así que maldita es. Nicodemo, que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Bien, ¿también eres de Galilea? Solo investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Juan 7, 43. Se originó, pues, una disensión entre la gente, por causa de él. Temores, dudas, preocupaciones son los que te dominan, todos míseros harapos de tu voluntad. Del libro La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, una parte del día 3. Ahora, hija mía, escucha a tu mamá. Oh, cómo me duele el corazón al verte débil, pobre, sin tener el verdadero dominio de dominarte a ti misma. Temores, dudas, preocupaciones son los que te dominan, todos míseros harapos de tu voluntad. Pero, ¿sabes el por qué? Porque no existe en ti la vida íntegra del querer divino, que poniendo en fuga todos los males del querer humano, te haga feliz y te llene de todos los bienes que Él posee. Si tú, con propósito firme, te decides a no dar más vida a tu voluntad, te sentirás morir todos los males y revivir en ti todos los bienes. Y entonces todo te sonreirá y el querer divino hará también en ti el tercer paso. Y toda la creación festejará a la recién llegada al reino de la divina voluntad.
Entonces, hija mía, dime, ¿me escucharás? ¿Me prometes que no harás jamás tu voluntad? Has de saber que si lo haces, yo no te dejaré jamás. Me pondré en guardia de tu alma. Te envolveré en mi luz para que ninguno se atreva a molestar a mi hija. Te daré mi imperio a fin de que tú imperes sobre todos los males de tu voluntad. Juan 6, 46. Respondieron los guardias: jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. El hablar de Jesús no es como el nuestro. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 2, capítulo 23. El hablar de Jesús no es como el nuestro, que tanto se entiende por cuanto se dice, sino que una sola palabra deja una luz inmensa, que rumiándola bien podría hacer estar ocupado todo el día en profundísima meditación. Por eso, si yo quisiera decirlo todo, me extendería demasiado y me faltaría el tiempo para hacerlo. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 13, capítulo 56. No me impidas el poder extender la luz de mis verdades. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús al venir, viéndome toda reacia en manifestar y en escribir lo que Él me dice, con una actitud imponente me hacía temblar y me ha dicho: hija mía, mi palabra es creadora, y cuando hablo haciendo conocer una verdad que me pertenece, no es otra cosa que nuevas creaciones divinas que hago en el alma. Y así como cuando creé el cielo, con un solo fiat extendí los cielos y los tachoné de millones de estrellas, tanto que no hay lugar de la tierra desde el que no se vea este cielo, y si de algún punto no se viera, sería un deshonor a la potencia creadora, y podrían decir que la fuerza creadora no tenía poder para extenderse por todas partes. Así, mis verdades son más que cielo que quisiera hacer conocer a todos, desde un extremo al otro de la tierra, y como tantas estrellas pasar de boca en boca para adornarme el cielo de las verdades que he manifestado. Si la criatura quisiera ocultar mis verdades, haría como si me quisiera impedir que creara el cielo, y con el secreto en el que quiere dejarme, me daría el deshonor, como si una persona quisiera impedir que los demás mirasen el cielo, el sol y todas las cosas creadas por mí para no hacerme conocer. Ah, hija mía, la verdad es luz, y la luz por sí misma se extiende, pero para extenderse es necesario hacerla conocer. El resto lo hará por sí misma. De otra manera, quedará reprimida.
sin el bien de poder iluminar y hacer el camino que quiere. Por eso sea atenta y no me impidas el poder extender la luz de mis verdades. Sea atenta y no dejes escapar nada. De otra manera sofocarías un acto de mi voluntad y me obligas a repetir mis lecciones. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 33, capítulo 24, párrafo segundo. Mi pequeña hija de mi voluntad. Como a hija suya, siento la necesidad de amor de que la hija conozca sus secretos. Si no hiciera esto frecuentemente, quedaría sofocado por las olas altísimas de amor que salen de mí. Así que el hablarte de mi voluntad es para mí refrigerio, es alivio, es bálsamo que mitigan mis llamas para no hacerme quedar sofocado y quemado por mi amor. Soy Jesús todo amor, y mi más grande amor lo manifiesto hablando de mi querer divino. Pero ¿sabes por qué? La esencia de nuestra vida viene reconocida con hablar de Él. Y mi fiat en mi palabra biloca y repite nuestra vida en medio a las criaturas. No hay gloria más grande para nosotros, ni real plenitud de desahogo de nuestro amor excesivo, que ver nuestra vida bilocada para darse, tomar posesión, hacerlas nuestro lugar de centro, por cuanto la criatura es capaz. Es un reino de más, de amor y de voluntad nuestra que adquirimos. Así que nuestra obra creadora no ha terminado, sino que continúa, pero no creando nuevos cielos y soles en el universo. No, sino que nuestro fiat divino se ha reservado el continuar la creación en virtud de su potencia creadora, que en cuanto pronuncia su fiat, crea, biloca, repite nuestra vida en medio a las criaturas. Continuación de creación más bella no puede haber. Por eso préstame atención y escúchame. Nuestra Majestad Suprema tiene establecido ab eterno todas las verdades de la divina voluntad que debe manifestar, las cuales están como tantas reinas en nuestro ente divino, esperando con amor invicto tomar el camino para la tierra, para llevar como reinas el gran bien a las criaturas de estos conocimientos de nuestro fiat, las cuales tendrán el oficio de maestros para formar a las criaturas según las verdades que anuncian. Estas reinas de mis verdades darán el primer beso de la vida del fiat y estarán dotadas de virtudes transformadoras para transformar en la misma verdad a aquellos que las escuchan, y se quedarán con ellos, prontas a sus necesidades para ayudarlos, para instruirlos. Serán todo amor para ellas, dispuestas a darle lo que quieran, siempre y cuando las escuchen, y se harán conducir y manejar por ellos. Ahora, de todas las verdades sobre nuestra voluntad, no todas han salido, y aquellas que faltan esperan con ansia partir de dentro de nuestra divinidad para cumplir su oficio
y ser portadoras y transformadoras del bien que poseen. Y cuando todas las verdades que hemos dispuesto sacar sean manifestadas, todas juntas, estas nobles reinas, asaltarán a nuestro ser divino y como ejército invencible, con nuestras mismas armas divinas, nos vencerán y obtendrán el triunfo del reino de la divina voluntad sobre la tierra. El resistirlas nos será imposible y con vencer a Dios vencerán también a las criaturas. He aquí el por qué continúa aún mi decir, porque todas las reinas no han salido fuera de nuestra divinidad para cumplir su oficio. Y así como el hablar de mi voluntad es continuación de la creación del fiat que creó el universo, y así como entonces la creación del universo fue preparación a la creación del hombre, así hoy mi hablar sobre mi fiat no es otra cosa que continuación de la creación para preparar la suntuosidad, la decencia a mi reino y a aquellos que lo poseerán. Por eso, sea atenta y no dejes escapar nada. De otra manera, sofocarías un acto de mi voluntad y me obligas a repetir mis lecciones. Debes estar segura que la palabra de tu Jesús es el más grande milagro. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 14, párrafo 6, octubre 22, 1926. Hija mía, ¿qué crees tú que haya sido más milagro cuando vine a la tierra? ¿Mi palabra, el evangelio que anuncié, o bien que di la vida a los muertos, la vista a los ciegos, el oído a los sordos, etcétera? Ah, hija mía, fue más grande milagro mi palabra, mi evangelio, mucho más que los mismos milagros salieron de mi palabra. La base, la sustancia de todos los milagros salió de mi palabra creadora. Los sacramentos, la misma creación, milagro permanente, tuvieron vida de mi palabra y mi misma iglesia tiene por régimen, por fundamento, mi palabra, mi evangelio. Así que fue más milagro mi palabra, mi evangelio que los mismos milagros, los cuales si tuvieron vida fue por mi palabra milagrosa. Por lo tanto, debes estar segura que la palabra de tu Jesús es el más grande milagro. Mi palabra es como viento impetuoso que corre, golpea el oído, entra en los corazones, calienta, purifica, ilumina, gira, vuelve a girar de nación en nación, recorre todo el mundo, gira por todos los siglos. ¿Quién puede dar muerte y sepultar una palabra mía? Ninguno. Y si alguna vez parece que mi palabra calla y está como escondida, ella no pierde jamás la vida. Cuando menos se crea, sale y gira por todas partes. Pasarán los siglos en los cuales todos, hombres y cosas, serán arrollados y desaparecerán, pero mi palabra no pasará jamás, porque contiene la vida, la fuerza milagrosa de aquel que la hizo salir. Por eso ten por seguro que cada palabra y manifestación que te hago sobre el fiat eterno es el más grande milagro
que servirán para el reino de mi voluntad. He aquí por qué tanto te incito y tanto me interesa que ni siquiera una palabra mía no sea manifestada y escrita por ti, porque me veo regresar un milagro mío que tanto bien llevará a los hijos del Fiat Supremo. Juan 7, 42. ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 17, capítulo 37, párrafos 2 y 3. La misión de la divina voluntad es eterna y es propiamente la misión de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué te turbas tanto? ¿No sabes tú que la paz es la sonrisa del alma? Es el cielo azul y sereno donde el sol divino hace refulgir más vivida su luz, tanto que ninguna nube puede aparecer en el horizonte y ocultar la luz. La paz es el rocío benéfico que vivifica todo y adorna al alma de una belleza raptora y atrae el beso continuo de mi querer sobre ella. Y además, ¿qué cosa hay que se oponga a la verdad? ¿Dónde está ese exaltarte demasiado? Solo porque te dije que te ponía junto a mi divina madre, porque habiendo sido ella la depositaria de todos los bienes de la redención, y como madre mía, como virgen, como reina, la ponía a la cabeza de todos los redimidos, dándole una misión distinta, única y especial, que a ningún otro le será dada. Los mismos apóstoles y toda la iglesia de ella dependen y de ella reciben. No hay bien que ella no posea. Todos los bienes salen de ella. Era justo que como mi madre debía confiar a su corazón materno todo y a todos, abrazar todo y poder dar todo a todos. Esta misión era solo de mi madre. Ahora te repito que así como a mi mamá, yo la ponía a la cabeza de todos y ponía en ella todos los bienes de la redención, así escogía a otra virgen, a la cual la ponía junto a mi madre, dándole la misión de hacer conocer mi divina voluntad. Y si grande es la redención, más grande aún es mi voluntad. Y así como en la redención hubo un principio en el tiempo, no en la eternidad, así mi voluntad divina, si bien eterna, debía tener su principio en el tiempo para hacerse conocer. Por tanto, siendo mi voluntad que existe en el cielo y en la tierra, y siendo la sola, la única que posee todos los bienes, debía escoger una criatura en la cual debía confiar el depósito de sus conocimientos, como a una segunda madre, hacerle conocer los méritos, el valor, las prerrogativas, a fin de que la amase y celosa conservara el depósito. Y así como mi Madre Celestial, verdadera depositaria de los bienes de la redención, es magnánima en darlos a quien los quiera.
Así esta segunda madre será magnánima en hacer conocer a todos el depósito de mis enseñanzas, su santidad y el bien que quiere dar mi divina voluntad. Cómo ella vive, desconocida en medio de las criaturas, y cómo desde el principio de la creación del hombre, ella suspira, ruega y suplica que el hombre regrese a su principio, esto es, en mi voluntad, y que le sean restituidos los derechos de su soberanía sobre las criaturas. Mi redención fue una, y me serví de mi amada madre para cumplirla. Mi voluntad es también una, y me debía servir de otra criatura que poniéndola como a la cabeza y haciendo en ella el depósito, me debía servir para hacer conocer mis enseñanzas y cumplir los designios de mi divina voluntad. Por tanto, ¿dónde está ese exaltarte demasiado? ¿Quién puede negar que sean dos misiones únicas y similares, la redención y el cumplimiento de mi voluntad, que dándose la mano las dos, mi voluntad hará completar los frutos de la redención y restituirnos los derechos de la creación, poniendo en ella el sello a la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas? Por eso nos interesa tanto este conocimiento de la misión de nuestra voluntad, porque ninguna otra hará tanto bien a las criaturas como esta. Será como cumplimiento y corona de todas nuestras obras. Además de esto, se dice de David que fue imagen mía, tanto que todos sus salmos revelan mi persona. De San Francisco de Asís, que fue una copia fiel mía. En el Santo Evangelio se dice, ni más ni menos, sean perfectos como perfecto es vuestro Padre que está en los cielos. Se añade también que ninguno entrará en el reino de los cielos si no es similar a la imagen del Hijo de Dios, y tantas otras cosas. De todos estos no se dice que han sido exaltados demasiado y que no son cosas conforme a la verdad dicha por mi misma boca. Ahora, solo porque he dicho que a ti te quería comparar a la Virgen, hacerte su copia fiel, ¿te he exaltado demasiado? Así que, comparada a mí no era exaltarte, ni tenían dudas ni dificultades. Comparándote a la Virgen es demasiada exaltación. Esto significa que no han comprendido bien la misión del conocimiento de mi voluntad. Más bien, te repito que no solo te pongo como pequeña hija junto a ella en su regazo materno, a fin de que te guíe, te enseñe cómo debes imitarla para llegar a ser su copia fiel con hacer siempre la divina voluntad, y así de su regazo pasar al regazo de la divinidad. Porque la misión de mi voluntad es eterna, y es propiamente la misión de nuestro Padre Celestial, que no quiere otra cosa sino que ordena, exige que su voluntad se conozca y se ame, a fin de que se haga como en el cielo, así en la tierra. Así tú,
haciendo tuya esta misión eterna e imitando al Padre Celestial, no debes querer otra cosa sobre ti y sobre de todos, sino que mi voluntad sea conocida, amada y cumplida. Y además, cuando la criatura se exalta a sí misma, hay mucho que pensar. Pero cuando ella está en su lugar y yo la exalto, a mí todo me es lícito de hacer llegar a donde quiero y como quiero. Por eso, fíate de mí y no te preocupes. Juan 7, 48. ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Dentro de mi interior he visto 3 niños. Ve las muchas miserias humanas. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 4, capítulo 31, párrafos 1 al 3. Después de haber pasado varios días de privaciones amarguísimas, habiendo recibido la Santa Comunión, dentro de mi interior he visto 3 niños. Era tanta su belleza e igualdad que parecían los 3 nacidos de un mismo parto. Mi alma quedó sorprendida y estupefacta al ver tanta belleza encerrada en el círculo de mi interior tan miserable. Y más crecía mi asombro porque veía a estos 3 niños como si tuvieran en la mano muchas cuerdas de oro, con las cuales se ataban totalmente a mí y ataban todo mi corazón a ellos. Luego, como si cada uno tomara su lugar, empezaron a discutir entre ellos. Pero yo no entendía y no encuentro palabras para poder repetir su altísimo lenguaje. Solo puedo decir que en un abrir y cerrar de ojos he visto las tantas miserias humanas, el envilecimiento y despojo de la iglesia, la misma degradación de los sacerdotes, que en vez de ser luz para los pueblos, son tinieblas. Entonces, toda amargada por estas escenas, he dicho: Santísimo Dios, da la paz a la iglesia. Haz que le restituyan lo que le han quitado. No permitas que los malos rían a espaldas de los buenos. Y mientras esto decía, los niños han dicho: son arcanos incomprensibles de Dios. Dicho esto, han desaparecido y yo he regresado en mí misma. Juan 7, 51. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Así se da un juicio, sin implorar la ayuda del autor y dador de las luces. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 28, capítulo 17, párrafo 4. Hija mía, no temas. Mi modo de obrar es siempre puro y santo, cualquiera que sea, y aunque parezca extraño a las criaturas, porque toda la santidad no está en el acto externo del modo de obrar, sino depende de la fuente de la santidad interna de donde sale y de los frutos
que produce mi modo de obrar. Si los frutos son santos, ¿por qué querer juzgar mi modo? Así me agradaba y por eso lo hacía. Por los frutos se conoce el árbol, si es bueno, mediocre o malo. Y me disgusta sumamente que en vez de juzgar los frutos, han juzgado la corteza del árbol y no la sustancia y la vida del mismo árbol. Pobrecitos, ¿qué cosa pueden comprender con mirar la corteza de mis modos sin descender a los frutos que he producido? Quedarán más a lo oscuro y pueden incurrir en la desgracia de los fariseos, que mirando en mí la corteza de mis obras y palabras, no la sustancia de los frutos de mi vida, permanecieron ciegos y terminaron con darme la muerte. Y además, así se da un juicio sin implorar la ayuda del autor y dador de las luces y sin interpelar a aquella que con tanta facilidad ellos juzgan. Reparemos a Jesús por las almas ingratas que no le corresponden a sus llamados. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 2. Después le das una última mirada a Jerusalén, el centro de tus prodigios y de las predilecciones de tu corazón, y que en pago ya te está preparando la cruz y está afilando los clavos para realizar el deicidio, y tú te estremeces, se te rompe el corazón por el dolor y lloras por su próxima destrucción. De este modo, reparas por tantas almas consagradas a ti, almas que con tanto cuidado tratabas de convertirlas en portentos de tu amor y que, ingratas, no te corresponden y te hacen sufrir todavía más amargamente. Quiero reparar contigo para endulzar la herida de tu corazón. Me doy cuenta de que quedas horrorizado a la vista de Jerusalén y apartando de ella tu mirada, entras en el cenáculo. Reparemos en María a Jesús, por quienes hallándose en el poder, pisotean las leyes más sagradas, no teniendo cuidado alguno de la ruina de pueblos enteros, favoreciendo a los malvados y condenando a los inocentes. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 17. Se hace un profundo silencio en el cielo, en la tierra y en el infierno, y luego, como a una sola voz, oigo el grito de todos: «Crucifícalo, crucifícalo, lo queremos muerto a cualquier costo». Vida mía, Jesús, veo que estás temblando. El grito de muerte penetra hasta lo más profundo de tu corazón. Y entre tanto tú, destrozado Jesús mío, movido por mi dolor, parece que me dices: «Ah, hijo mío, sosténme que ya no puedo más. Toma parte en mis penas y que tu vida sea una continua ofrenda para salvar almas
y para mitigar mis penas tan desgarradoras. Corazón mío, Jesús, tus penas son mías, por lo que quiero hacer eco a tus reparaciones. Pero Pilato queda atónito y se apresura a decir: ¿cómo debo crucificar a su rey? Yo no encuentro culpa alguna en él para condenarlo. Y los judíos gritan ensordeciendo el aire: no tenemos más rey que el César. Quita, quita, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato, ya no sabiendo qué hacer, por temor a ser destituido, hace que le traigan un recipiente con agua y lavándose las manos dice: soy inocente de la sangre de este justo, y te condena a muerte. Pero los judíos gritan: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y al verte condenado, se ponen de fiesta, aplauden, silban y gritan. Y mientras tú, oh Jesús, reparas por quienes hallándose en el poder, por vano temor o por no perder su puesto, pisotean las leyes más sagradas, no teniendo cuidado alguno de la ruina de pueblos enteros, favoreciendo a los malvados y condenando a los inocentes. Reparas también por quienes después de la culpa incitan la cólera de Dios a castigarlos. Pero mientras reparas esto, el corazón te sangra por el dolor de ver a tu pueblo escogido fulminado por la maldición del cielo, que ellos mismos, con plena voluntad, han pedido, sellándola con tu sangre. Ah, el corazón se te deshace. Déjame que lo sostenga entre mis manos, haciendo mías tus reparaciones y tus penas. Pero el amor te empuja hasta el más alto grado, y ya con impaciencia buscas la cruz.